En un pintoresco valle rodeado de montañas, donde los días comenzaban con el canto de los gallos y terminaban con el susurro de los riachuelos, vivía un campesino llamado Don Manuel. Don Manuel era un hombre trabajador, de manos curtidas por la tierra y un corazón aparentemente reservado, aunque algunos decían que su verdadero carácter solo lo mostraba con quienes consideraba importantes. Don Manuel tenía dos compañeros de trabajo muy especiales, un majestuoso caballo llamado Estrella y un humilde burro llamado Paco. Estrella era el orgullo de Don Manuel y de todo el pueblo. Su pelaje brillaba bajo el sol como si estuviera cubierto de oro líquido, y su puerta elegante hacía que cualquiera se detuviera a admirarlo. Era el caballo perfecto, la estrella de cada feria y el centro de las miradas cuando Don Manuel lo montaba al pueblo los domingos. Paco, en cambio, no compartía el mismo destino. Su pelaje era gris y áspero, con algunas manchas que parecían dibujar su historia de trabajo y esfuerzo. Paco era un burro pequeño, de orejas largas y ojos que siempre miraban al suelo, como si supiera que no era tan valorado. Paco no conocía las caricias ni las palabras amables. Su vida estaba destinada a cargar sacos pesados de maíz, leña y todo lo que Don Manuel necesitara transportar. Mientras Estrella dormía en un establo acogedor con paja fresca y un bebedero de agua limpia, Paco pasaba las noches atado a un viejo poste en el patio, enfrentándose al frío, la lluvia y el viento. A pesar de todo, Paco nunca se quejó. Cada mañana, cuando los primeros rayos de sol tocaban su rostro, se levantaba dispuesto a cumplir su labor, esperando que algún día su esfuerzo fuera reconocido. El campesino, sin darse cuenta, había caído en una rutina de indiferencia hacia Paco. Consideraba que el burro era simplemente una herramienta más, mientras que el caballo era una extensión de su propio orgullo. Aunque Paco trabajaba incansablemente para ayudar a Don Manuel, parecía que su valor solo estaba en lo que podía cargar, más no en lo que podía sentir. Sin embargo, en las noches solitarias, Paco miraba hacia las estrellas y pensaba en lo hermoso que sería, aunque fuera una vez, que alguien lo tratara con el mismo cariño y respeto que recibía Estrella. Aunque era un simple burro, en el fondo de su corazón anhelaba algo más, un lugar donde sentirse querido, donde no solo fuera útil, sino también apreciado por ser quien era. Esa esperanza, aunque tenue, lo mantenía en pie día tras día. Lo que Paco no sabía era que la vida, con sus giros inesperados, estaba por cambiar su historia de una manera que ni él ni Don Manuel podían imaginar. El tiempo en el valle transcurría con la rutina de siempre, Estrella recibía los mejores cuidados, mientras Paco soportaba el peso de las jornadas sin una palabra amable. Sin embargo, todo comenzó a cambiar una mañana fría y nublada. Don Manuel recibió un encargo urgente, debía llevar una carga de herramientas y alimentos a un pueblo vecino, cruzando un estrecho y empinado sendero que bordeaba un acantilado. Estrella, aunque fuerte y veloz, no estaba acostumbrada a caminos tan peligrosos. Don Manuel sabía que solo Paco podía realizar esa tarea. El burro, pequeño pero resistente, había recorrido esos senderos incontables veces, siempre con la carga sobre su lomo y una determinación que parecía infinita. Don Manuel lo preparó todo apresuradamente. Cargó a Paco con sacos llenos hasta el borde y le dio un leve golpe en el lomo para que comenzara a caminar. No hubo una palabra de aliento, ni un gesto de gratitud, solo órdenes secas y un apresurado vamos, que no tenemos todo el día. Paco, como siempre, obedeció. Mientras avanzaban, el sendero se regresaba cada vez más estrecho y empinado. La lluvia de la noche anterior había dejado el suelo resbaladizo, y cada paso requería de Paco un esfuerzo titánico para no caer. La carga parecía más pesada que nunca, pero el burro no se detenía. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu seguía adelante. Don Manuel caminaba detrás, impaciente, murmurando sobre lo lento que avanzaban. Paco escuchaba, pero no podía responder. En su silencio, se preguntaba por qué su esfuerzo nunca era suficiente. A medida que el camino se hacía más peligroso, el campesino comenzó a notar algo que nunca había considerado: la resistencia y fortaleza de Paco eran extraordinarias. De pronto,
ocurrió lo inesperado. En una curva estrecha, uno de los sacos se deslizó ligeramente hacia un lado, desequilibrando a Paco. Con un fuerte tirón, el burro logró mantener el equilibrio, pero en el proceso tropezó, cayendo de rodillas. Don Manuel corrió hacia él, preocupado por la carga y no por el animal. «Levántate, Paco. No podemos perder tiempo», exclamó con frustración, mientras ajustaba los sacos. Paco, con las piernas temblorosas y el corazón latiendo con fuerza, se puso de pie. En sus ojos había una mezcla de cansancio y tristeza, pero también una chispa de determinación. El burro continuó, aunque cada paso era más difícil que el anterior. Don Manuel, por primera vez, sintió un atisbo de culpa al ver el esfuerzo de Paco. Aunque no dijo nada, sus pensamientos comenzaron a cambiar. Cuando finalmente llegaron al destino, Paco se detuvo, exhausto, mientras don Manuel descargaba los sacos. Fue entonces cuando ocurrió algo que marcaría un antes y un después. El encargado del almacén, un anciano de rostro amable, se acercó al burro, acarició su cabeza y le dijo con ternura: «Eres un verdadero héroe, pequeño. Sin ti, esto no habría sido posible». Paco levantó las orejas sorprendidas. Era la primera vez que alguien le dirigía palabras amables. Sus ojos, cansados pero agradecidos, brillaron por un instante. Don Manuel observó la escena en silencio. Nunca había pensado en Paco como algo más que un animal de carga, pero las palabras del anciano resonaron en su mente. Durante el camino de regreso, algo había cambiado. Don Manuel miró a Paco con una mezcla de admiración y remordimiento. Por primera vez, empezó a cuestionar su trato hacia el burro que, a pesar de todo, nunca le había fallado. El regreso al valle fue aún más complicado. El sendero parecía interminable, y la lluvia caía con más fuerza, golpeando el suelo con un estruendo que hacía eco en las montañas. Paco, con el cuerpo empapado y las patas temblorosas, seguía avanzando sin quejarse, guiado únicamente por la voz de don Manuel. El peso de la carga, mezclado con el barro resbaladizo, hacía que cada paso fuera más difícil que el anterior. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Una roca, suelta por la erosión, rodó desde la cima y golpeó una de las patas de Paco. El burro emitió un gemido de dolor, pero no se detuvo. Sabía que don Manuel dependía de él, que su labor era crucial, aunque nadie lo reconociera. El campesino, sin darse cuenta del dolor de Paco, apresuraba el paso. Pero en una curva peligrosa, bordeada por un profundo acantilado, don Manuel tropezó. La pesada carga en su espalda lo desequilibró, y su cuerpo quedó al borde del vacío, aferrándose desesperadamente a un arbusto raquítico. «Ayúdame, Paco», gritó don Manuel con una mezcla de miedo y desesperación. Paco, aún cojeando por la herida, dio un paso al frente. En sus ojos, había algo más que dolor, había determinación. Con todas las fuerzas que le quedaban, avanzó hacia don Manuel y empujó con su lomo la carga que había quedado atrapada, liberando al campesino del peso que lo arrastraba hacia el abismo. Pero Paco no se detuvo ahí. Con un movimiento lento y calculado, se colocó entre don Manuel y el precipicio, ofreciendo su cuerpo como un soporte para que el campesino pudiera levantarse. Don Manuel, con el rostro pálido y el corazón latiendo con fuerza, logró ponerse de pie, ayudado por el humilde burro que nunca lo había dejado solo. Cuando la tormenta cesó y el peligro quedó atrás, don Manuel se sentó junto a Paco en el borde del sendero. El burro, agotado y herido, respiraba con dificultad. Por primera vez, el campesino vio más allá de la apariencia de Paco. No era solo un burro de carga, era un ser con un corazón enorme, dispuesto a sacrificarse por alguien que nunca le había mostrado gratitud. Las lágrimas rodaron por el rostro de don Manuel, mezclándose con las gotas de lluvia. «Paco», dijo con la voz quebrada, mientras acariciaba por primera vez la cabeza del burro, «no sé cómo no lo vi antes. Has sido más leal que cualquier otra criatura en mi vida. Perdóname por no haberte valorado». Paco, a pesar del cansancio, movió levemente las orejas.
Aunque no podía hablar, en sus ojos se reflejaba un perdón silencioso, como si estuviera esperando ese momento desde siempre. El camino de regreso al valle era distinto. Don Manuel, en lugar de caminar apresurado detrás de Paco, lo acompañó a su lado, ayudándolo a sortear las partes más difíciles del sendero. Cada paso que daba el burro era seguido por palabras de aliento y un cariño que nunca antes había recibido. Cuando llegaron al hogar, lo primero que hizo don Manuel fue atender la herida en la pata de Paco. Preparó un lugar cómodo en el establo, con heno fresco y agua limpia, asegurándose de que el burro fuera lo más cómodo posible. Estrella, al ver a Paco entrar, lo miró con respeto, como si entendiera que aquel pequeño burro había hecho algo que él nunca habría sido capaz de hacer. Con el paso de los días, la relación entre don Manuel y Paco cambió por completo. El campesino dejó de ver al burro como una herramienta y empezó a tratarlo como un compañero, alguien que había demostrado un valor y una lealtad que no podía comprarse con oro. Paco, por su parte, parecía caminar con más orgullo, como si finalmente entendiera que era más que un simple animal de carga, era especial. La historia de Paco no es solo la de un burro humilde que soportó el peso de la indiferencia, es la historia de tantas vidas que, desde el silencio, construyen el bienestar de otros sin pedir nada a cambio. Paco representa un héroe, esos invisibles que, aunque ignorados, son el pilar sobre el cual se sostienen muchas historias. ¿Cuántas veces hemos mirado a nuestro alrededor y hemos olvidado agradecer? En un mundo que exalta la belleza, el poder y la riqueza, solemos pasar por alto el valor de la nobleza, la lealtad y el sacrificio. Paco nunca exigió aplausos ni pidió un lugar especial. Su única motivación era cumplir con lo que se esperaba de él, aun cuando el camino fuera duro, aun cuando su propio dolor fuera ignorado. El sacrificio de Paco nos recuerda que la verdadera grandeza no necesita adornos. Está en los actos de quienes, a pesar del cansancio, siguen adelante, de quienes, aunque heridos, no dejan de tender una mano, o en este caso, una pata. Paco no solo salvó a don Manuel de caer al abismo, también lo salvó de una vida ciega, una vida donde el egoísmo y la falta de gratitud habían endurecido su corazón. La transformación de don Manuel es un espejo para todos nosotros. Muchas veces, nos apresuramos a priorizar lo que es brillante y llamativo, olvidando que el verdadero tesoro puede estar en lo sencillo. Don Manuel aprendió que el amor y el respeto no son lujos que debamos repartir solo entre unos pocos, sino derechos que todos merecen. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Cuántos Pacos hemos ignorado? Tal vez sea un amigo siempre dispuesto a escuchar, un familiar que trabaja incansablemente, un vecino que nos tiende una mano sin que lo notemos. O tal vez sea una parte de nosotros mismos, ese lado noble y fuerte que dejamos de alimentar porque creímos que no era suficiente. La reflexión más poderosa que nos deja Paco es que nunca es tarde para cambiar. Don Manuel, con su acto de arrepentimiento y cariño hacia el burro, demuestra que, aunque hayamos cometido errores, podemos redimirnos. A veces, un simple gesto de gratitud puede sanar años de indiferencia. Por último, Paco nos enseña que incluso cuando no somos reconocidos, nuestro valor no disminuye. El burro nunca dejó de ser noble, a pesar de ser ignorado. Nunca dejó de esforzarse, aunque nadie lo admirara. Su grandeza no dependía de la aprobación de otros, sino de su propio corazón. Si algo debemos aprender de esta historia es a mirar con más atención a quienes nos rodean. Cada ser tiene un propósito, un valor intrínseco que merece ser celebrado. No esperemos al borde de un precipicio para darnos cuenta de lo que realmente importa. Y si alguna vez te has sentido como Paco, ignorado o subestimado, recuerda esto, tu valor no depende de lo que otros ven, sino de lo que llevas dentro. Sigue siendo noble, sigue siendo fuerte, porque llegará el día en que el mundo vea la luz que siempre ha brillado en ti. Paco no solo cambió la vida de don Manuel, también nos deja a nosotros una enseñanza invaluable, que la bondad, la lealtad y el sacrificio nunca pasan desapercibidos ante los ojos del corazón. Espero que esta emotiva historia de Paco, el noble burro, haya tocado tu corazón tanto como a nosotros al contarla. Paco nos ha dejado una lección poderosa,
La importancia de valorar a quienes nos rodean, incluso en su aparente sencillez, y nunca subestimar el poder del sacrificio y la lealtad. Si esta historia te inspiró, si te hizo reflexionar o si simplemente te emocionó, te invitamos a que te suscribas a este canal, Reflexiones del Abuelo, donde juntos exploramos relaciones que no solo entretienen, sino que también nos invitan a mirar la vida con mayor profundidad. Cada historia es una oportunidad para crecer, para emocionarnos, para descubrir algo nuevo sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Al suscribirte, formarás parte de una comunidad que apreciará las enseñanzas detrás de cada palabra, y juntos podemos seguir compartiendo estos mensajes de esperanza, amor y reflexión. Recuerda, en la vida, cada uno de nosotros tiene un valor único, y no importa cuán pequeña pueda parecer tu luz, siempre tiene el poder de iluminar los rincones más oscuros. Nunca dejes de creer en ti mismo ni de valorar a quienes te rodean. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia, aquí, en Reflexiones del Abuelo. Hasta pronto.